vamos a terminar como la vez anterior, un poquito temprano, a las 8, para continuar con la reunión del Consejo Parroquial de Pastoral. Entonces, bueno, pues les invito a que nos dispongamos para aprovechar este momento. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Muy bien. Bueno, la vez anterior habíamos comenzado con el tema 3 de nuestro curso, la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y para ello hablamos acerca del tema de la canonicidad. ¿Se acuerdan? ¿De qué se acuerdan? A ver, libretas cerradas. Ah, bueno. A ver, ¿de qué se acuerdan? Me acuerdo de que hay los libros protocanónicos y los libros deuterocanónicos. Sí, libros protocanónicos y deuterocanónicos. Los protocanónicos eran los que siempre fueron reconocidos por la Iglesia como inspirados, y los deuterocanónicos fueron después ya con estudios y todo lo demás, ya inspirados también, pues quedaron ya también como aprobados, pues. Correcto. Y también en el Concilio de Trento, ¿verdad? Fue cuando se reconocieron estos libros, ¿no? Y también después habla del Concilio de Florentino. Ajá, aunque habíamos dicho que en realidad ya en el Concilio Florentino, en el siglo XV, aparece la lista, aunque no definida, con un carácter vinculante, ¿no? Simplemente se enumeraban los libros que la Iglesia tiene por inspirados. Después el Concilio de Trento ve la necesidad de hacerlo, pero ya ahora sí como una declaración oficial. ¿Se acuerdan por qué el Concilio de Trento se ve en esta necesidad? Lo que surgió con lo de Lutero. Ajá, nuestro amigo Lutero, ¿qué hizo nuestro amigo Lutero? Alegaba que los 7 libros no los aceptaban porque no eran inspirados. Sí. ¿Estaban escritos en arameo o en griego? Por una parte, Lutero dice, bueno, hay algunos libros que no deberían ser aceptados como inspirados, porque él sigue el criterio del pueblo de Israel, de que o están escritos en griego o tienen fragmentos escritos en griego, y entonces para Lutero estos libros no eran inspirados, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, por una parte entonces tenemos ese asunto. Hay otro asunto con Lutero, ¿se acuerdan? Que él nada más reconoce lo de la Biblia. Correcto. No reconoce ni la tradición, ni el magisterio, nada más. Así es, sí, nuestro amigo Lutero dice la sola escritura, solamente la escritura es suficiente, ¿no? Y entonces se deshace con ello de este otro aspecto tan importante de la revelación, que es la tradición, y se deshace también del ministerio propio de los obispos, ¿no? De los sucesores de los apóstoles, que es el del magisterio, ¿no? El de la auténtica interpretación de la revelación. Bueno, entonces, envueltos en este ambiente teológico tan complejo,
es que los obispos deciden ejercer su autoridad junto con el Papa para definir, ahora sí con un carácter vinculante, como algo que quien se dice católico ha de tener por verdadero, ¿no? Y entonces, bueno, pues se define la lista de los libros inspirados, no en el sentido, dijimos, no en el sentido de que hasta ese momento haya nacido el canon, la lista de los libros inspirados, sino que hasta ese momento se hace una definición o una declaración de parte del magisterio acerca del canon. Decíamos que en realidad por allá del siglo III, siglo IV a más tardar, ya la lista de los libros considerados como canónicos ya era estable. No, después de Cristo. Ya era una lista estable, ¿no? Que no se había realizado este ejercicio del magisterio, pero ya era una lista estable. Muy bien, bueno, después dijimos que hay unos criterios de canonicidad, hay unos criterios para descubrir si un escrito es o no inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? A ver, ¿de qué se acuerdan? Externos. Ajá, criterios externos, internos y eclesiales, correcto, muy bien, pónganle una estrellita a esa niña. Muy bien, y luego, ¿cuáles eran los externos? Lo que aceptaban las comunidades eclesiales y que se utilizaban especialmente en la liturgia. Sí, aunque este último sería más bien un criterio eclesial. Ajá, sería un criterio eclesial el hecho de que se utilizaban dentro de la liturgia. Ajá, a ver, criterios externos, acuérdense. No estoy viendo por aquí a alguien que está haciendo trampa. Pues no le apuntes. Revisando sus apuntes. Entonces siga haciendo trampa. ¿Cuál es qué? Sí. A ver. Era la conformidad de todos que estaban de acuerdo, ¿no? Exacto, sí, un criterio externo es que no contradiga a los otros libros, que tenga unidad con los libros que ya se habían aceptado como divinamente inspirados. Muy bien, ¿qué más? Los que acepta la comunidad junto con la iglesia. Sí, aunque ese más bien sería uno eclesial, ese más bien sería un criterio eclesial. Ajá, el hecho de que la comunidad lo acepte. La antigüedad. Muy bien, la antigüedad. Sí lo encontró. La apostolidad. Ay, que de repente se le iluminó. El Espíritu Santo sopló fuerte. Ajá. La apostolicidad. A ver, ¿qué dijimos que significa eso de la apostolicidad? Pues Que viene de los apóstoles. Hola. ellos predicaban. Peluche. Que tuvieron contacto con los apóstoles. Bienvenido a la clase, Rufo. Ajá, apostolicidad, entonces, ¿qué es del tiempo de los apóstoles? Sí, esa puede ser una opción. ¿Cuál es otra opción? Los apóstoles, ¿Está de acuerdo con los apóstoles? Que contenga lo que enseñaban los apóstoles. Ajá, y se le está olvidando el principal. Bueno, predicaban y daban A ver, haga trampa. predicaban el evangelio. Que eran predicaciones de los apóstoles. Que vienen directamente de los apóstoles, exactamente. Que es un escrito que ha nacido de la pluma de un apóstol, o es un escrito que ha nacido en el tiempo en el que los apóstoles predicaban, o que es un escrito que aunque no se consignó por un apóstol en sí, pero contiene lo que enseñaban los apóstoles. Apostolicidad puede significar una de estas tres cosas. Ajá. Pero dijimos que lo ideal sería que se diera el 3 en 1, ¿verdad? Diríamos que eso es lo ideal, pero que no venga directamente de un apóstol no significa que entonces no sea apostólico.
Si no mal recuerdo, por ejemplo, las cartas de Juan, pareciera ya por la crítica interna, por la revisión de la forma de redactar y tal, pareciera que no son del mismo autor del Evangelio de Juan y del Apocalipsis. No es la misma pluma, no es la misma persona, pero sí es la misma escuela. Sí enseña lo mismo que enseñaba Juan. Entonces seguramente se trata de algún discípulo de Juan. Hola, mugroso. Seguramente. Ajá. Entonces, por ejemplo, las cartas que nosotros conocemos como las cartas de Juan, puede ser que no las haya escrito el apóstol Juan, ¿no?, pero que sí contengan su enseñanza. Entonces, ¿son apostólicas o no? Sí, son apostólicas. ¿Por qué? Porque contienen la enseñanza de los apóstoles y porque vienen del tiempo de los apóstoles. Muy bien, bueno, entonces esos son los criterios externos. ¿Cuáles son los criterios internos? Las mismas personas, Ajá. las mismas personas lo miraban ya como inspirados ya por Dios. Decíamos que el criterio interno consiste en que es la comunidad la que descubre la inspiración del Espíritu en los escritos. La presencia del Espíritu. Que descubre la presencia del Espíritu. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, por un lado, ha inspirado al autor de los textos sagrados y por otro lado inspira a la comunidad para que descubra su presencia en esos escritos. De tal forma que decíamos que esto del criterio interno realmente se trata de una experiencia del Espíritu. Decíamos que se trata de una experiencia neumática, de una experiencia del Espíritu. Y por lo tanto, decíamos, este criterio es importante porque no le estamos dejando la decisión a una persona. No es una persona concreta la que decide si un escrito es o no es inspirado. Son las comunidades. Es la comunidad cristiana la que descubre la presencia del Espíritu en esos escritos. No es que de repente venga el padre Chava y diga, este sí está chido y aquel no, que fue precisamente lo que le sucede a Lutero. Es la trampa en la que cae Lutero, en pretender que él puede decir cuáles sí son inspirados y cuáles no. Muy bien. Bueno, y finalmente dijimos los criterios eclesiales, que son los que ya han mencionado, que sean aceptados por las comunidades y sobre todo que sean utilizados en el ámbito litúrgico, que sean utilizados dentro de la liturgia. Muy bien, bueno, esos son los criterios de apostolicidad. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? A ver, ¿de qué más se acuerdan? Hablamos de los libros apócrifos. Ah, sí, hablamos de los libros apócrifos. Los libros apócrifos que solamente pues se leen a veces por curiosidad o también sí. Dijimos que es un libro apócrifo. A ver, ¿quién se acuerda? Que está dudoso. Ajá, libros de origen dudoso. Que no hacen crecer en la fe. Ajá, que no aportan algo realmente importante a la fe, sino que más bien como que a veces van como queriendo rellenar huecos, ¿verdad? Van como queriendo contar algo que no se había contado en los otros escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, y bueno, entonces dijimos que son escritos dudosos, que ya nacen tarde, ¿no? Ya nacen después de la época apostólica. Son escritos que a veces contienen errores o que simplemente tratan temas, digamos que pues realmente son inconsecuentes, ¿no? Que no tienen una importancia real. Y platicábamos el ejemplo, ¿no?, del niñito Jesús que hace las palomitas de barro y las echa a volar, o que revive a su amiguito que se cayó y se descalabró y ahí quedó, ¿no? Ese tipo de historias que van como queriendo contar más acerca de Jesús, ¿no? Pero que en realidad pues no le aportan algo profundo a la comprensión de la fe. Dijimos que eso también hay que aceptarlo,
que hay algunas cosas que están contenidas en los apócrifos y que han pasado a la piedad popular. Una pregunta. Hay una, ¿cómo se dice? ¿De Santiago? Sí. ¿Que habla de la vida? Sí, ese es el protoevangelio de Santiago. Ajá. Sí, así es. Sí. Y bueno, pues entonces el asunto es... Pero también Sí, nos Alex. han dado cierta información, como nombres. Ajá, es lo que decíamos la vez pasada, que hay ciertas cositas que están consignadas en los apócrifos y que han pasado al ámbito de la piedad popular, ¿no? Como los nombres de los papás de la Virgen María. Esos no aparecen en los evangelios, ¿no? Esos aparecen precisamente en este protoevangelio, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los Reyes Magos, ¿no? También aparecen ahí en la literatura apócrifa. Decíamos también la vez anterior los nombres de los condenados a muerte, de los malhechores, ajá, que son crucificados junto a Jesús, también aparecen ahí en los apócrifos. Y bueno, pues hay ciertos elementos que han aparecido ahí en los libros apócrifos y que han pasado al ámbito de la piedad popular. Muy bien, bueno, hemos hablado entonces acerca de este asunto de la canonicidad de los libros apócrifos. Pasamos ahora al punto 2. Estamos en el tema 3. El tema 3, la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El primer punto de este tema 3 fue la canonicidad. Hablamos de los criterios de canonicidad, de los libros apócrifos, y ahora pasamos al punto 2 del tema 3, que es la palabra de Dios, fuente de vida y alma de la acción evangelizadora de la Iglesia. La palabra de Dios, fuente de vida y alma de la acción evangelizadora de la Iglesia. Bien, y comenzamos comenzamos este punto haciéndoles una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del narcotráfico? No, no es retórica, es en serio. ¿Será que no? ¿Qué dice la Biblia acerca del narcotráfico? No hay que estar apegado a los pies. ¿Qué dice la Biblia? Estamos apegados a los pies de la tierra. ¿Qué dice la Biblia acerca de la trata de personas? Que hay que respetarlos. ¿Qué dice la Biblia acerca del problema de la drogadicción? ¿Qué dice la Biblia acerca del problema del... ¿qué será? ¿De qué más les gusta? Pues, Por ejemplo, ¿no? de la concepción in vitro. ¿Qué dice la Biblia acerca de los vientres subrogados? ¿Qué dice? ¿Dice algo o no dice nada? pues Directamente no. donde dice de la vida, Directamente no. Luego, pues por ejemplo de la drogadicción y de todo eso es que hay que... ¿por qué? Por interpretaciones. Pues, Ajá, de los que compran a José como esclavo. Bueno, pues ahí está la trata de personas, esclavitud. Porque a veces cuando perturban a algún menor que más le vale ponerse una piedra en el cuello, no entraría ahí. por más de que Si alguien si perturba a uno de los escandaliza. hijos, escandaliza a uno de los hijos. No le vale. Sí, bueno, ahí habría que hacer un trabajo de interpretación, porque cuando Jesús habla y dice a uno de estos pequeños, porque sus ángeles están en la presencia de Dios, ¿no? Constantemente, más les valiera amarrarse una piedra de molino y tirarse al mar. Bueno, más o menos por ahí va la cita.
una revisión de este texto, en realidad no está hablando de niños, aunque dice uno de estos pequeños, no está hablando de niños, sino está hablando de la gente que lo sigue, que pareciera que en general es gente de condición pobre, de condición humilde, y pareciera que más bien se está refiriendo a eso, a esa condición de pobreza, ¿no? en la que se encuentran algunos de sus seguidores, ¿no? Y algunos también consideran que esa palabra, ese adjetivo que utiliza Jesús a estos pequeños, también está aludiendo más que a una edad, más bien a una disposición interior de humildad, ¿no? Pareciera que más bien por ahí es por donde va ese texto. Pero bueno, ¿por qué la pregunta? Porque claro, la pregunta más clara sería: ¿la Biblia tiene algo que decirle a nuestra vida el día de hoy? Pues sí le dice porque Viva y eficaz. en una de las cartas de San Pablo, no sé qué, dice que en el cielo no entrarán ni los borrachos ni eso. Entonces empieza a ser una lista muy grande, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí está. Sí, bueno, por ejemplo, sí, San Pablo hace unas listas de pecados bien interesantes. Pero bueno, la pregunta es esta, la pregunta es: ¿la Biblia, la revelación, lo que Dios ha querido decirnos y que ha quedado consignado por escrito, o que se nos ha transmitido y se nos transmite en la tradición, tiene algo que decirle a nuestra vida hoy? Sí. Claro que sí. Sí. Por supuesto que sí. La Biblia no es un libro muerto, no es un libro que se escribió hace muchos años y que ya no tiene nada que decirnos el día de hoy, ¿no? Hemos dicho que en muchas ocasiones requiere de un trabajo de interpretación, porque el lenguaje en el que fue escrito, las imágenes que se utilizaron para consignar el mensaje de parte de Dios, puede ser que hoy ya no sean imágenes o ideas que nos resulten naturales, ¿no? Puede ser, pero eso no significa que sea un libro muerto, eso no significa que su mensaje haya pasado de moda, eso no significa que sea un mensaje incompleto. Entonces, aunque no encontramos como tal estos temas que ahorita hemos señalado, de cualquier modo estamos llamados a reconocer que en la Sagrada Escritura sí están los lineamientos que nos permiten abordar estos temas que pueden ser tan complejos. ¿Sí? Es verdad, por ejemplo, por lo que decíamos ahorita, ¿no? Es verdad que la Biblia no habla de la concepción in vitro. Pues no, pues en el tiempo de Jesús ni aspirinas tenían, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cuándo van a hablar, ¿no? de concepción in vitro o de encarnizamiento terapéutico, ¿no? La Biblia no habla de eso, no, por supuesto que no. Pero la Biblia sí nos muestra la dignidad de cada vida humana, el valor de cada vida humana, y de cómo estamos llamados a reconocer en la vida el primero y el más grande de todos los dones, y de cómo estamos llamados a tratar ese don, el don de la vida, con el máximo de los cuidados, con la máxima delicadeza, precisamente porque es el primero y es el más grande de todos los dones. Si no recibiéramos el don de la vida, no podríamos recibir ningún otro don. Si no recibimos primero de parte de Dios, por medio de nuestros padres, el don de la existencia, ningún otro don, ninguna otra gracia sería posible para nosotros. Si no existiéramos, no podríamos recibir ninguna otra gracia. De forma que la vida es el primero de los dones y es el don que posibilita cualquier otro don. Y si Dios se presenta en el Antiguo Testamento
dice Jesús, haciendo una interpretación, ¿no? Haciendo una interpretación del texto, ¿no? Si Dios se presenta como Dios de vivos, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice Jesús, Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Dios es el Dios de la vida, Dios es el dueño de la vida, Dios es la vida. Y entonces por eso el cristiano dice, la vida hay que tratarla con toda la dignidad que se merece. ¿Sí? Y entonces por eso, por ejemplo, la moral católica dirá, oye, pues eso de que pues vamos a asegurarnos de que el procedimiento salga bien, ¿no? Vamos a fecundar unos 10, 12 óvulos para que tengas chance, ¿no? Metemos 3, 4 a ver si alguno pega, los otros mientras al congelador. Ahí la moral católica dice, no. ¿Cómo vas a meter al congelador vidas humanas? ¿Cómo las vas a tener ahí? Como si fueran cualquier cosa, como si fueran un hielito ahorita que tanta falta nos hace, ¿verdad? Con estos calores, como si fuera una cosa cualquiera. Ahí mételo al congelador mientras a ver si pega o no pega el otro. Ya pegó, ¿y ahora qué hacemos con estos? Pues échalos a la basura, pues ya total, ¿no? Deshazte de ellos. Por eso es verdad que la Biblia no habla de estos temas, pero sí nos da las bases necesarias para saber qué es lo mejor en este tipo de situaciones, ¿no? Y por eso en este ejemplo concreto, la moral católica dirá, eso no es correcto. Eso no es correcto, porque no se le está tratando con la dignidad de vida a cada uno de esos seres humanos que se encuentran ahí, desde el primer momento de la concepción. Ahí hay un ser humano y no se le está tratando con la dignidad que le es debida. ¿De dónde sale esta conclusión de la Iglesia? Bueno, pues de esto que ya hemos dicho, ¿no? De que Dios es el Dios de la vida, Dios es la vida, y por lo tanto nuestra vida es el más grande de los dones que hemos recibido de parte de Dios, y por eso hay que cuidarlo, por eso hay que cuidarlo tanto como podamos. Muy bien, bueno, entonces la palabra de Dios el día de hoy tiene algo que decirnos. Claro que sí, por supuesto que sí, por supuesto. No vale simplemente decir, no, mira, ya es un libro viejito, oye, pues ya hace 3000 años que empezaron a escribir ese libro, ya pasó de moda. No. Contiene los elementos necesarios para iluminar nuestra vida, para interpelarnos, para cuestionarnos, para salvarnos. Los elementos necesarios ahí están, y siguen siendo tan válidos el día de hoy como lo fueron en el momento en el que fueron consignados por escrito. Muy bien. Bueno, entonces, junto con esta verdad de que ahí se encuentra lo necesario para interpelarnos, para cuestionarnos, para salvarnos, para ayudarnos, también hay que tener en cuenta esta otra realidad. La Biblia, dice nuestro texto base, la Biblia no es un libro de recetas. La Biblia no es un libro de recetas. Y en ese sentido, entonces, no vamos a encontrar procedimientos específicos para cada una de las situaciones de nuestra vida. Pues claro que no. No vamos a encontrar procedimientos específicos para cada situación de nuestra vida o para cada situación que se vaya presentando en nuestra comunidad parroquial. Pero sí vamos a encontrar los criterios, los valores. Eso sí lo vamos a encontrar. Los criterios y los valores que nos permitan responder de forma adecuada a cada una de esas circunstancias que se vayan presentando en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, por un lado, no es letra muerta,
tiene algo que decirnos. Eso que tiene que decirnos no es con la precisión de una receta, ¿verdad?, sino que más bien lo que nos presenta son los criterios, los valores que nos permiten después ir iluminando nuestra vida de a poquito. La Biblia, pues, nos da la luz para ir respondiendo a las exigencias y a los desafíos que vaya presentando cada una de las épocas. La Biblia tiene esa capacidad, tiene ese poder. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Bueno, entonces, con esta conciencia en nuestro corazón, conviene ahora preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo debemos acercarnos a la Sagrada Escritura? A fin de que podamos aprovechar su sabiduría, a fin de que podamos aprovechar aquello que Dios ha querido dejar allí para nuestro provecho, para nuestra salvación. ¿Cómo debemos acercarnos al texto sagrado? ¿Cómo debemos acercarnos? Con fe. Nuestro texto base nos ofrece 5 pasos. Primero, con discernimiento e inteligencia. Con discernimiento e inteligencia. ¿Qué implica lo que ya hemos hablado? ¿Qué implica este trabajo de interpretación? ¿Sí? Con discernimiento e inteligencia, para buscar allí lo que el Señor ha querido manifestarnos por medio de los escritores sagrados. Con discernimiento e inteligencia. Segundo, con el mismo espíritu con el que fue escrita. Para acercarnos provechosamente a la palabra de Dios, es necesario que lo hagamos inspirados, ayudados por el mismo espíritu que inspiró a los escritores sagrados. Solamente así podremos realizar una lectura y una interpretación correcta. Tercero, estamos llamados a acercarnos a la Sagrada Escritura en la iglesia. En la iglesia. La Sagrada Escritura no es un libro individual. No, es un libro que se le ha dado al pueblo de Dios. Por lo tanto, siempre, ya decíamos, ¿no?, que uno de los criterios, o bueno, una de la serie de criterios eran los criterios eclesiales para descubrir la canonicidad de un escrito, ¿no? Los criterios eclesiales. Bueno, pues de la misma manera, entonces, al acercarme al texto sagrado, lo hago con la iglesia, no lo hago solo, no lo hago solo. Y por lo tanto, no lo hago, ya lo decíamos en alguna ocasión, para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. No me acerco a la Biblia para que diga lo que a mí me conviene que diga. No, me acerco a la Biblia para que ilumine mi vida, sí, pero siempre conscientes de que nuestra vida es vida en comunidad. Siempre será vida en comunidad, siempre. Entonces nos acercamos a la iglesia, a la Biblia, en la iglesia. Cuarto, nos acercamos a la Sagrada Escritura con humildad. Con humildad. ¿En qué sentido se nos invita a que nos acerquemos con humildad? Primero, teniendo en cuenta que nuestras interpretaciones pueden equivocarse. Aunque lo hagamos con la mejor de las intenciones, aunque lo hagamos tratando de dejar que el Espíritu actúe en nosotros, nuestra interpretación puede fallar. ¿Por qué? No es porque somos humanos, somos falibles, nos equivocamos, ¿sí? Y en ese proceso de interpretación siempre estará involucrado nuestro factor humano, siempre estará ahí.
Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay que acercarnos con humildad para saber que nuestras interpretaciones son falibles. Y que no nos acerquemos entonces diciendo, no, yo estoy seguro de que aquí esto es lo que dice y de aquí no hay quien me mueva. No, hay que acercarnos con humildad, sabiendo también, dice nuestro texto, sabiendo también que nuestros resultados son provisorios. Nuestros resultados son provisorios. Puede ser que tu interpretación sea correcta, sí, pero eso no quiere decir que hayas agotado la riqueza del texto sagrado. Nuestros resultados son provisorios, sí, de tal forma que no podemos decir, no, mira, ese ya lo entendí bien, ese ya me lo sé bien. Ya no hay nada que yo pueda aprender del Evangelio de Marcos, porque mira, ya lo estudié bien, ya le di la vuelta para arriba y para abajo, ya me lo sé bien. No. Nuestros resultados son provisorios. Siempre habrá nuevas luces que el mismo Evangelio le irá dando a nuestras vidas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, bueno, y finalmente, dice nuestro texto, hay que acercarnos desde la perspectiva solidaria con los pobres. Desde la perspectiva solidaria con los pobres. Este último criterio lo encuentro bastante interesante, porque si se acuerdan ustedes, en la Biblia hay una constante respecto de Dios, y es su cuidado por los más desfavorecidos, es su predilección por los más desprotegidos. Y bueno, pues en alguna ocasión, creo que en alguna homilía hablábamos de esto, ¿no? Les decía, bueno, quienes tienen la experiencia de ser papás y tienen a alguno de sus hijos que está enfermo, ¿qué es lo que sucede cuando uno de sus hijos está enfermo? Pues que regularmente requiere de más atención que los otros, requiere de unos cuidados diferentes a los que requieren los demás que están sanos, ¿no? Bueno, pues precisamente eso mismo hace Dios respecto de los más desfavorecidos. Les cuida de una manera especial. Los más desfavorecidos tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y así como a ti que eres papá o que eres mamá, te preguntan ¿a cuál de tus hijos quieres más? No, pues es que a cada uno se le ama de una manera especial, ¿no? Eso no quiere decir que a uno se le ama más que a otro. Bueno, pues lo mismo sucede en el corazón de Dios, ¿sí? Esto lo expresa Teresita del Niño Jesús con una imagen que a mí me dio mucha paz cuando leí eso, porque yo la verdad es que sí, mucho tiempo estuve resentido con Dios. Precisamente por eso, ¿no? Porque decía, oye, pues ¿cómo es así? Le aparecías y platicabas con él y toda la cosa, y uno, ¿y a mí qué me queda? No. Bueno, hasta que en alguna ocasión me encontraba con una reflexión de Teresita, en la que ella dice que los seres humanos somos como un gran jardín, dice Teresita, ¿no? Esa es la idea, no recuerdo el texto como tal, ¿no? Pero la idea es que las almas son como un jardín inmenso, en el que cada flor es distinta, cada flor es única, y cada flor es totalmente bella a su forma de ser. Y a cada una de esas flores, dice Teresita, Dios las trata de acuerdo a lo que necesita. Sea a la más humilde de las margaritas, sea la más excelsa de las rosas, dice Teresita, Dios a cada una la ama por lo que es.
Así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Y entonces, en el corazón de Dios, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en el corazón de Dios los pobres tienen un lugar especial. ¿Sí? Los pobres tienen un lugar especial. Y de eso nosotros también estamos llamados a ser testigos. Entonces, al acercarnos a la Sagrada Escritura, conviene que lo hagamos con esta perspectiva de solidaridad con el pobre. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios el pobre tiene un lugar especial. Aquel a quien nadie ayuda, aquel a quien nadie cuida, tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Muy bien, bueno, entonces esos son los 5 criterios con los que nuestro texto nos invita a acercarnos a la Sagrada Escritura. Padre, una pregunta. Sí, hermana. En el punto número 5, o sea, ya entraría la B. Pues no solamente en el punto 5, sino en todos en realidad. Sí, claro, en todos estos puntos estamos presuponiendo que nos acercamos al texto revelado con fe. Solamente así podemos encontrar en él la luz que Dios ha querido dejar allí. Entonces, más bien la fe es como el presupuesto básico de todos estos puntos. Muy bien, bueno, entonces eso respecto de lo que la palabra de Dios tiene para decirnos el día de hoy, respecto de lo que la palabra de Dios puede decirle a nuestra vida hoy. Muy bien, ahora vamos a pasar al tema de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. El primer punto ha sido acerca de la actualidad de la palabra de Dios. El primer punto ha sido acerca de si la palabra de Dios hoy todavía tiene algo que decirnos. Bueno, el segundo punto es, ya que hemos visto que sí tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros y como comunidad, el siguiente punto entonces es la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Ya que tiene algo que decirnos, ahora vamos a ver qué tiene que decirnos como iglesia. ¿Qué tiene que decirnos como iglesia? En la Dei Verbum, en el número 21, encontramos una afirmación que a mí siempre me ha parecido bastante interesante, y cuando la conocí, a mí me interpeló mucho, porque dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras del mismo modo que al cuerpo del Señor. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras del mismo modo que al cuerpo del Señor. ¿Sí? O sea, del mismo modo que a la Eucaristía. Bueno, es una afirmación que yo encuentro bastante interesante, porque allá en el Polo Sur, allá en el cuando dice, ¿no? En el principio existía la palabra y la palabra está sí, aunque bueno, ahí esta definición, esta palabra que Juan usa, el logos, no es exactamente la palabra, o sea, la Biblia, ¿no? Está hablando del Hijo de Dios, ¿sí? Está hablando del Verbo eterno de Dios, ¿sí? Digo que cuando conocí esta afirmación del Concilio Vaticano II me pareció bastante interesante, porque allá en el Polo Sur, a los pingüinos, de repente les pasa, ¿no?, que tienen 1 o 2 o 3 Biblias en su casa, por ahí arrumbadas, ¿no?, ahí entre los demás libros, como si fuera un libro más, ¿no? Allá a los pingüinos en el Polo Sur. Estoy seguro que a ustedes en su casa no pasa eso, allá en el Polo Sur.
Y digo que lo encuentro bastante interesante porque, bueno, pues para empezar por ahí, yo creo que conviene que nos preguntemos qué lugar le damos a la Biblia en nuestra casa. ¿Cómo tratas a tu Biblia? ¿Cómo tratas esa palabra de Dios que tienes en tu casa? ¿Cómo la cuidas? ¿Sí? ¿Qué haces con ella? ¿Dónde la tienes? Porque la afirmación del Concilio Vaticano II es que la Iglesia venera las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor. Venera del mismo modo a las Sagradas Escrituras que al cuerpo del Señor. ¿Sí? Y al cuerpo del Señor lo cuidamos un montón, y qué bueno que lo hagamos. Bendito sea Dios, qué bueno que lo cuidamos. ¿Sí? ¿Qué tanto cuidas tu Biblia? Ya para empezar por ahí, ¿qué tanto cuidas tu Biblia? ¿Cuánto la veneras? ¿Sí? Venerar significa rendirle el honor debido a una persona, ¿no? Eso significa venerar, rendirle el honor que le es debido a una persona. ¿Sí? ¿Qué tanto veneras tu Biblia? ¿O está por ahí arrumbadita? La misma iglesia nos invita y nos motiva a que la tengamos en un lugar especial, en un pequeño altar. Ajá, y por ejemplo, en el mes de septiembre regularmente se nos invita a entronizar nuestra Biblia, ¿no? A tenerle un lugar especial. Y bueno, pues por eso ahora la pregunta es, ¿cómo veneras tu Biblia? Para empezar por ahí. ¿Qué tanto veneramos ese libro sagrado en el que se encuentra la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué tanto lo cuidamos? Para empezar por ahí, la palabra de Dios en la vida de la iglesia. La primera es esa, ¿no? ¿Cómo cuidas tu Biblia? Para empezar. Ya antes incluso de meternos en el asunto del contenido de la Biblia, ¿cómo la cuidas? ¿Qué tanto la cuidamos? Muy bien, bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, en ese mismo numeral de la Dei Verbum, los padres conciliares afirman que toda la predicación de la iglesia ha de nutrirse de la Sagrada Escritura y se ha de regir por ella. Toda la predicación de la iglesia ha de nutrirse de la Sagrada Escritura y se ha de regir por ella. En teología dogmática tenemos un principio básico, y el principio básico es que la teología se hace desde la revelación. ¿Sí? De la Biblia. ¿Mande? Triste. Ha de nutrirse de la Sagrada Escritura y ha de regirse por ella. Y dije, ¿quién está triste? Repito, en teología dogmática tenemos este principio básico, y es que la teología se hace partiendo de la revelación. Quien quiere hacer verdadera teología comienza de la Sagrada Escritura, no al revés. No se hace teología al revés. No se hace pensando en a ver qué se me ocurre, a ver qué idea chida tengo, y luego busco por ahí en la Biblia a ver cómo la fundamento. No, así no se hace la teología. La verdadera teología nace de la Sagrada Escritura, y por eso este numeral es importante, porque dice toda la predicación de la iglesia, toda la predicación de la iglesia ha de nutrirse de la Sagrada Escritura, porque es ahí, en esos libros sagrados, que el Padre nos habla. Es ahí que el Padre nos habla. Ok, muy bien. Bueno, después en el numeral 25, los padres conciliares no perdieron la oportunidad para echarnos una buena pedrada a los padrecitos. Dice, todos los clérigos
sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás diáconos y catequistas que se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, han de sumergirse en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente. Los clérigos, los diáconos, los catequistas, los que se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio con estudio diligente. Es el curso que están dando ahorita, ¿no? ¿Mandé? Lo de ley de por catequistas. El que están dando ahorita No sé. de la noche. Sí, son 3 días. Ayer fue el Ayer primero, y mañana, creo. ahora es el segundo, a las 8. Ahí sí, la verdad, no les sé decir, hermana. Es a nivel nacional. Pero bueno, el asunto, el punto es, diría mi profesor de moral, el punto es que, bueno, pues quienes estamos llamados de alguna manera al ministerio de la palabra, no podemos dejar a un lado la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Continúa el mismo numeral, el 25, diciendo: no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. No olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Por eso ya en alguna ocasión habíamos comentado, creo que también fue en alguna homilía, la necesidad de que en nuestra oración haya un espacio para la lectura de la palabra de Dios. Porque a veces nos puede suceder, podemos caer en la tentación de pensar que orar es ir a vomitarle todo lo que traemos a Dios y contarle todo lo que me ha pasado y quejarme todo lo que necesito quejarme. Bueno, ahí nos vemos, Dios, y ya. No. Nada más fui y descargué todo lo que tenía que decir y ahí nos vemos. Y ni siquiera lo escuché. No le di chance de responderme. No le di chance de decirme algo. ¿Y dónde me va a responder? En la Sagrada Escritura. Por eso, en nuestra dinámica de oración, será lo ideal que siempre tengamos un momentito para la lectura orante de la palabra de Dios. Y por eso, por ejemplo, quienes nos acompañan al rezo de laudes, bueno, ahora últimamente pues ya no lo hacemos porque lo hacemos dentro de la misa y ahí se omite la lectura breve precisamente porque hay una liturgia de la palabra dentro de la misa, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta oración, que es la oración oficial de la Iglesia, la liturgia de las horas, siempre habrá un fragmentito de la palabra de Dios. Siempre, siempre. ¿Cuál es la intención? Precisamente esa. Que ahora tú escuches a Dios. Ya le hablaste por medio de los salmos. Ya le pediste, ya le diste gracias, ya lo alabaste por medio de los salmos. Ahora escúchalo. Ahora deja que Él te hable. Bueno, entonces la palabra de Dios en la vida de la Iglesia ha de tener este lugar. Este es el lugar propio de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. De ella, de la Sagrada Escritura, ha de nacer toda nuestra predicación, toda. Y por lo tanto hay que dedicarle tiempo para leerla y estudiarla, y hay que dedicarle tiempo para orar con ella. Muy bien. Bueno, les voy a dar chance de que ya se vayan, porque enseguida tenemos la reunión con el Consejo Parroquial de Pastoral. Entonces, bueno, ya nos falta nada más un puntito para terminar este último apartado y este último puntito del tema 3. Pero bueno, pues agradecerles su atención. Pónganse de pie, por favor, para darles la bendición. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan linda noche, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.